someone down there too. ¡Aquí hay una señora en silla de ruedas! ¡Maldito! Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en el Brasil. El Tribunal Supremo Electoral juzga al presidente Michel Temer. Esto podría llevar a su destitución por presunto financiamiento ilegal de la campaña en la que se presentó como vicepresidente de Dilma Rousseff. Este proceso coincide con la fecha fijada para la entrega de respuestas a las 84 preguntas del fiscal general sobre el audio que lo incriminaría en presuntos sobornos. Pero la defensa del mandatario pidió al juez de la causa, Edson Fachin, plazo hasta el día viernes para contestar el interrogatorio de la Policía Federal. Ha sido concedida una ampliación para la respuesta en este caso. Señor Mauricio Quintela Malta Lessa, ministro de Estado Es la señal en vivo que nos está llegando, no sé si la tenemos ya, como informa el diario Globo de Brasil, se está juzgando en ese momento lo que se dice en portugués la chapa, ¿no? La fórmula presidencial, ¿no? Sí. Que venció en las elecciones pasadas en el Brasil, que era Dilma Rousseff y su vicepresidente Michel Temer. Bueno, Dilma, como sabemos, ha sido destituida por impeachment y asumió el cargo el vicepresidente Michel Temer. Ambos están siendo juzgados por haber recibido dinero de la corrupción en su campaña. Sí, acá la paradoja es que esto no es un cargo penal. O sea, puede haber sanciones, pero serían sanciones electorales, inhabilitación electoral. Y claro, lo que dice Dilma Rousseff es, bueno, ¿y qué sanción me podrían aplicar? Destituirme. Ya se les adelantó el Congreso, ¿no? El que puede sufrir consecuencias políticas inmediatas por este juicio es Michel Temer, el presidente en ejercicio. Y el país, ¿no? La estabilidad y, bueno, la seguridad económica, en fin. Pero el tema aquí es que ha tenido un pésimo día también Michel Temer, ¿no? No solo es este juicio, tiene otro juicio más por presunto soborno. Le han concedido 3 días más para que conteste las preguntas. Y hoy está detenido también uno de sus principales asesores. Y hoy acaban de detener a un ex ministro de Dilma Rousseff y suyo, ¿no? Sí, Está claro, acercado, ¿no? él tiene cargos penales Sí. y cargos electorales. Pero por cualquiera de los dos puede ser destituido Sí. en principio, ¿no? Dependiendo de las características. No puede ser destituido por cargos penales, digamos, por delitos, mejor dicho, que habría cometido durante su gestión, tengo entendido, pero sí por delitos previos. En el caso del Tribunal Electoral, estamos hablando de hechos que ocurrieron antes de que fueran elegidos. Entonces, en ese caso sí cabe la destitución. Y hay un escenario, menos probable, pero posible, en el cual se convocaría elecciones anticipadas. Pero lo más probable es que si llega a ser encontrado culpable, primero podría apelar, entonces tendría que continuar el proceso. Si hay una sentencia firme en su contra, podría ser destituido, pero lo más probable es que en ese caso el Congreso sea el que en un plazo de 30 días elija al nuevo presidente. Por elecciones indirectas. Claro. Hay un movimiento en la calle por las directas, pero en todo caso se tendría que modificar la ley, ¿no? La Constitución. Debería que modificar la Constitución, para lo cual se requiere mayoría calificada de un Congreso que tiene una buena proporción de sus miembros en ambas cámaras bajo acusaciones penales, electorales y penales. Y en cuanto a acusaciones penales, ni siquiera las que uno esperaría ver en el caso de un político, como un soborno, sino hasta homicidio. Entonces, que este Congreso tenga la hidalguía de tomar una decisión de ese tipo parece francamente improbable. Bueno, ha demostrado independencia la justicia brasileña, ¿no? Pero por el lado de los poderes, digamos, económicos, habría cierta tendencia a preferir que siga Temer, ¿no? Suponiendo que garantizara estabilidad política, o sea, reformas económicas de mercado, por ejemplo, liberalización de las normas electorales. O laborales. Laborales, quise decir.
y sistema de pensiones, pero además de garantizar las reformas que esperan los empresarios, suponían que al contar con apoyo del Congreso podía garantizar la estabilidad política. Ahora queda claro que no puede hacer lo segundo. Ya sectores empresariales, sobre todo en medios de comunicación, están empezando a cambiar su posición en torno a la conveniencia de que Temer siga siendo presidente. Es acá entonces donde está llegando el juicio, es el Tribunal Electoral, Supremo Electoral. Tiene otro proceso, como hemos dicho, pero en el fuero penal. Y está contestando por ser presidente por escrito. Sí. Dos ex colaboradores, seguimos en el Brasil, del presidente Michel Temer, fueron detenidos en el marco de las diligencias sobre el caso Lavallato. Se trata del ex ministro de Turismo, Enrique Eduardo Alves, el ex legislador Rodrigo Rocha Lures. La primera intervención se llevó a cabo luego de que Alves fue acusado de presunto fraude fiscal por la construcción de un estado en el noreste del país para el Mundial del año 2014, mientras que Rocha Lures fue detenido tras ser acusado de recibir un presunto soborno a cargo de las empresas de carne JBS SA. Y aquí hay un nuevo tema en los casos de corrupción. Hemos estado hablando permanentemente de las constructoras, ¿no? Claro. Que han corrompido a los políticos de los principales partidos del Brasil. El caso Lavallato, hemos visto también las repercusiones, estamos viéndolas en nuestro país y en América Latina. Pero en este caso estamos hablando de esta empresa productora de carne, de unas dimensiones impresionantes, ¿no? La fortuna de estos hermanos. Y uno de ellos grabó al presidente Temer, en donde el presidente Temer dice que es el audio editado. Ha dicho él, supuestamente le permito o está de acuerdo con que se soborne al expresidente de la Cámara de Diputados, ahora preso, con tal de que no hable. Claro. Como ya hemos visto en anteriores programas, en Brasil hay un sistema parecido a lo que aquí llamamos colaboración eficaz. Allá le llaman delación premiada. La idea básica es, si para obtener información que incrimine a los cabecillas de una organización criminal, se le concede reducción de pena una vez condenados, en el caso de Brasil, a quienes fueron sus cómplices, a condición de que den testimonio, pero también evidencia, más allá del propio testimonio, que incrimine a esos superiores o, en fin, cabecillas. Y claro, no se limita al tema de Lavallato, que son contratos de construcción a cambio de sobornos que salían del propio contrato porque además se inflaban las cifras y de ahí salían utilidades adicionales para la empresa constructora y sobornos para los políticos y funcionarios que aprobaban la concesión. En el caso de esta empresa productora de carne, puede ser hasta más grave porque incluía, digamos, fraude en la certificación de la calidad de la carne. Entonces podría perfectamente estarse vendiendo carne en mal estado. Bueno, como que hubo escándalo con la carne en mal estado. Sí, ¿no? Lo cual, además de, digamos, el acto de corrupción, está el daño causado al público que consumió esa carne. Y es una de las grandes fortunas del Brasil, estos dos hermanos, que además son propietarios de Hawaianas, la empresa que hace estas sandalias para la playa. Bueno, ahí está, esa foto es, bueno, Dilma, cuando acaba de ganar las elecciones frente a Aécio Neves, que también tiene serios problemas con la justicia, bueno, Lula, que los tiene, y Dilma Rousseff y Temer, que están siendo procesados por un tema electoral y Temer penal. Wow, garantizo que Temer y Dilma no se volverían a agarrar de la mano, ni siquiera se estrecharían las manos en este momento. Vamos a otro tema. Un nuevo ataque terrorista sobresaltó hoy a Francia. Un hombre agredió con un martillo a un policía, dejándolo herido en la explanada de Notre Dame, uno de los lugares más turísticos del país. Otro policía disparó al agresor, que quedó herido. Las campanas de la Catedral de Notre Dame sonaban como de costumbre sin presagiar que un nuevo ataque terrorista se registraría en la capital francesa. Un hombre armado con un martillo atacó a un policía que custodiaba la zona, lanzando arengas como "esto es por Siria". Minutos después fue herido por los agentes que se desplegaron hasta la iglesia. Posteriormente fue trasladado a un hospital. La emergencia obligó el cierre temporal de la catedral para luego proceder a la evacuación de los feligreses.
2 turistas extranjeras narraron lo sucedido. Estábamos caminando hacia la Catedral de Notre Dame y luego escuchamos los disparos, así que corrimos en la otra dirección. Estábamos un poco interesadas en saber más sobre lo que pasó. Estaba asustada porque no sabía lo que estaba pasando. La gente corría. Estábamos en la parte delantera y la gente corría hacia nosotros. No sabíamos si era un disparo, pero ahora parece que está todo tranquilo. El ministro del Interior, Gerard Collomb, aseguró que el atacante era de nacionalidad argelina. Según una fuente de la seguridad francesa, el subversivo dijo ser soldado del Estado Islámico. Lo que sabemos es que se trata de un estudiante argelio, cuya identificación necesitamos comprobar. Eso es todo lo que sabemos en esta etapa. La Fiscalía Antiterrorista abrió investigación respecto a este ataque, a través de la Dirección General de Seguridad Interior. Bueno, según informó el ministro, dijo el hombre que atacó con un martillo, que también tenía un cuchillo, dijo esto lo hago por Siria. Sí, a ver, no importa lo que pase en Siria, esto es un crimen independiente de cualquier otra consideración. Uno, dos, estas personas que dicen hacerlo o por el Islam o por las agresiones de potencias occidentales en países de mayoría musulmana, habitualmente no tienen ninguna trayectoria en ninguno de los dos temas. Ni saben de religión, ni han hecho nada por Siria en el pasado. Entonces, es discutible incluso que esa sea la motivación. Dicho lo cual, sin embargo, también es cierto que, y eso rara vez se cubre en medios, por lo menos en las grandes medios occidentales, las acciones de potencias occidentales en Siria e Irak, si bien tiene un enemigo legítimo que es el Estado Islámico y en menor medida Al-Qaeda, también es cierto que no siempre han guardado, digamos, no siempre han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar bajas civiles y han llegado a causar más de 100 bajas civiles en un solo ataque en Mosul, cosa que ha reconocido el propio gobierno estadounidense. Entonces, y estos hechos ocurren cotidianamente. Ni siquiera hay una contabilidad seria del total de bajas. Estados Unidos alega que en total sus acciones habrían causado la muerte a unos 300 civiles, mientras que la entidad Air Wars habla de más de 3.000. Cuando uno ve cómo mide estos temas el gobierno americano, a mí me sugiere que probablemente la medición de Air Wars es más creíble, sobre todo cuando a ese total de 300 le quitamos 105 en un solo ataque. Es inverosímil que todos los demás ataques hayan causado 200 bajas más. Y seguimos en Francia, la República en marcha. El partido político del presidente francés Emmanuel Macron obtendría la mayoría parlamentaria con el 29,5% de la intención de voto, según la última encuesta de Ipsos Sopra Sterio. Es decir, alcanzaría hasta 415 escaños de un total de 577 de cara a la primera ronda de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este 11 de junio. El segundo lugar es ocupado por la formación conservadora Los Republicanos, que postuló a François Fillon con el 23% de las preferencias, mientras que el Frente Nacional de Marine Le Pen, la ultraderechista, obtendría el 17% de los respaldos. La segunda vuelta para las elecciones legislativas se celebrará el 18 de junio. Y aquí están los resultados de la última encuesta de Ipsos. La República en Marcha, que es el partido del presidente Emmanuel Macron, tiene 29,5%. Tiene los republicanos, como se llaman, el partido de derecha de Fillon, 23%. El Frente Nacional, de la ultraderecha de Le Pen, 17%. Francia Insumisa, que es la ultraizquierda de Mélenchon, tiene 12,5%. Y Hamon, el socialista, sí, tiene solo 8,5%. Ahora, y es una cosa que también es diferente de nuestro sistema electoral, es que en las legislativas también hay segunda vuelta. Sí, nosotros copiamos el sistema de segunda vuelta presidencial de Francia, pero lo copiamos mal. Primero porque acá se celebran elecciones simultáneamente para Congreso y Presidente. Y se va a la segunda vuelta presidencial con el Congreso ya elegido. En Francia hay segunda vuelta para elegir presidente y para elegir congresistas. Y los congresistas se eligen después de elegido el presidente, de modo tal de que mucha gente pueda considerar la posibilidad de un voto estratégico, es decir, no votar a su primera opción,
sino votar, digamos, a garantizar de que el presidente ya elegido tenga mayoría parlamentaria o garantizar de que no la tenga. Y a veces para garantizar cualquiera de esos dos resultados, votar por tu primera opción no es la mejor fórmula. Y hay segunda vuelta, o sea, no solo la elección para el Parlamento se produce después de la elección presidencial, sino que también es una elección a dos vueltas. Si nadie obtiene mitad más uno de los votos en primera vuelta, se va a segunda vuelta. Por eso, dicho sea de paso, partidos como el Frente Nacional, que obtienen entre 18 y 22% en elecciones para el Congreso, generalmente no obtienen virtualmente para representación parlamentaria, porque en segunda vuelta se forma, como acaba de ocurrir en las presidenciales, una coalición en su contra. Y no solamente pasan a segunda vuelta el primero y el segundo. No, hasta tres. Hasta tres, sí. Sí. La policía británica identificó al tercer terrorista que participó en el atentado del sábado en Londres. Se trata de un hombre de origen ítalo-marroquí que había sido considerado sospechoso por los servicios de inteligencia italianos. La policía británica continúa registrando algunas casas en busca de personas vinculadas a los atacantes de Londres. Este martes se publicó la identidad del tercer terrorista que participó en los atentados del sábado. Se trata de Yusuf Zagba, de 22 años, quien no había sido objeto de interés en ningún momento por parte de las agencias de seguridad, incluido el MI5. De acuerdo con el diario italiano Corriere della Sera, el joven terrorista fue detenido en 2016, en Bolonia, cuando se dirigía a Siria. La policía italiana también habría advertido a las autoridades británicas sobre los movimientos del atacante nacido en la ciudad marroquí de Fez en 1995. Una amiga cercana de la familia de Zagba en Italia lo describió como muy bueno. Sí, él fue muy bueno, un chico serio que fue muy bueno. Él habrá ido a trabajar. Aquí no hay nada. Él fue a trabajar, al menos es lo que decía. Mientras tanto, en todo el Reino Unido se hizo un minuto de silencio por las víctimas de los ataques del fin de semana. Otros han expresado su consternación porque a los días de las elecciones nacionales, tanto la primera ministra Theresa May como el líder laborista Jeremy Corbyn están politizando estos ataques para intentar obtener más votos. Creo que es bastante chocante en realidad. Lo que ocurrió fue una tragedia y no deberíamos estar usando opiniones políticas para promover nuestra propia campaña. No creo que eso sea bueno. A pocas horas de los comicios, aún se mantiene la distancia entre el Partido Conservador de May y los laboristas encabezados por Corbyn, con 42,9 y 37,2% respectivamente. Es el tercer atacante de los atentados en Londres que fue abatido por la policía, cuya identidad recién ha sido revelada. No fue conocida la de los primeros dos. Y en este caso sí estaba al tanto y sí había advertido a la policía italiana. Eso es lo que ellos alegan. En Gran Bretaña no lo confirman hasta donde he podido ver, pero efectivamente no era tampoco un desconocido. Y ahí está nuevamente la importancia de la cooperación a nivel paneuropeo. La otra cuestión es que en el caso de uno de los atacantes era difícil encontrar más indicios que apuntaran a su condición de sospechoso y que lo hayan dejado de seguir de manera estricta llama la atención, ¿no? Aparece en un documental reciente de la propia televisión pública. Que es el yihadista, tu vecino el yihadista, más o sí, menos pues, se llama tu vecino el yihadista. Sus vecinos lo habían denunciado más de una vez, lo expulsaban de las mezquitas. O sea, los indicios eran más o menos claros y fueron ignorados. Y entonces cuando Theresa May dice que en Gran Bretaña hay demasiada tolerancia con el terrorismo, la pregunta es ¿tolerancia de quién? Si, repito, la comunidad a la que pertenecía lo denunció. El problema no estuvo ahí, el problema estuvo en las fuerzas de seguridad, a las cuales ella les redujo el presupuesto y por eso prefiere llamar la atención sobre la presunta tolerancia sin decir de quién. Presumo que esta es un mensaje islamófobo cifrado o en su defecto un mensaje contra el líder de la oposición. Porque él simpatizó en su momento con el IRA. Sí. Con Hamas también. ¿O no? Sí. Entonces, claro, ese sería el flanco de a calificarlo de grupo terrorista. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo va a influir ahora? Ese es el tema, no la pregunta, no falta nada para las elecciones legislativas.
Bajo circunstancias normales esto debería haber ayudado a los conservadores, que tienen reputación por ser más duros en materia de seguridad, pero los conservadores han sido gobierno durante 7 años, han tenido mayoría parlamentaria. Theresa May ha sido sucesivamente ministro de Interior, o sea, responsable de lidiar con estos temas, y durante el último año primer ministro. Si no se ha lidiado adecuadamente con el tema, es difícil que ahora pueda culpar a alguien más. Una pausa y al volver. Crece la tensión diplomática en el Golfo Pérsico mientras Donald Trump festeja el aislamiento de Qatar. Además, más heridos, denuncias de robos y arrestos de militares rebeldes en Venezuela. La tensión diplomática ha preocupado a parte de la población de Qatar, que optó por abstenerse de abastecerse de alimentos ante una posible escasez por las sanciones. Desde Washington, Donald Trump ha festejado en Twitter la línea dura contra el financiamiento del terrorismo. Las medidas de los países del Golfo y el norte de África contra Qatar ya están afectando a los ciudadanos de a pie. El reino importa la mayoría de sus alimentos desde las fronteras terrestres con Arabia Saudita, por lo que muchos han salido a abastecerse mientras que dure la crisis. En redes sociales se han publicado fotos de comercios en los que casi ya no quedan productos. Otros, sin embargo, no ven nada inusual por el momento. El primer día había un poco de pánico debido a las noticias que llegaron de pronto en los medios y la BBC. La única escasez que veo es en leche, sin embargo, no veo mayor escasez o nada inusual. La situación de los vuelos es similar en la capital saudí de Riad. Los clientes de Qatar Airways fueron hasta la compañía para pedir restituciones o reservar vuelos en otras aerolíneas debido a la crisis diplomática. El ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, señaló que no quieren agravar las relaciones con los países del Golfo. En una entrevista para la cadena Al Jazeera, el canciller qatarí precisó que no tomarán medidas que provoquen la escalada de la situación. Por su parte, Kuwait se ofreció a mediar en esta tensión, según la agencia oficial de noticias KUN. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó unos explosivos tweets en los que saludó la medida de las monarquías del Golfo. Durante mi reciente viaje a Oriente Medio declaré que no se puede seguir financiando el ideario radical. Los líderes apuntaron hacia Qatar. Miren. Muy bueno ver que la visita a Arabia Saudí con el rey y otros 50 países está dando sus frutos. Dijeron que adoptarían una línea dura contra la financiación del extremismo y todo apuntaba hacia Qatar. Ojalá sea este el principio del fin del horror del terrorismo. Por la tarde, el secretario de prensa de la Casa Blanca señaló que Washington todavía quiere que este asunto sea resuelto inmediatamente, según los principios que estableció Trump sobre derrotar el financiamiento del terrorismo y extremismo. Mientras tanto, los ciudadanos de Irán se han mostrado inquietos por la situación. Por su parte, el régimen de Teherán culpa a Trump por establecer este escenario durante su visita a Riad a finales de mayo. Y en un nuevo giro de esta historia, CNN tiene una exclusiva y informa que los investigadores estadounidenses sospechan que hackers rusos plantaron una noticia falsa para desatar la crisis de Qatar. ¿Y qué habría pasado? Que la decisión de los países del Golfo se dio después de unas supuestas declaraciones del emir de Qatar, en que hablaba sobre sus relaciones con Irán, ¿no? Con Irán opinaba sobre Israel, sobre los países vecinos. Y eso desató la furia de los países que han roto relaciones con Arabia Saudita, sobre todo con Qatar. Ahora, esa información apareció, esas declaraciones supuestas del emir aparecieron en la agencia oficial. Sí, qatarí. Por eso, ellos alegan que fue hackeado. Es como si acá apareciera en la agencia andina algo, y hackearan la agencia andina y sacaran unas declaraciones que ningún funcionario público ha dicho, o el presidente. Sí, digamos. Puede ser que esa información haya precipitado la crisis, pero hay que recordar que estos países tenían relaciones tensas cuando menos de 2011, porque Qatar apoya algunas de las revueltas de la denominada Primavera Árabe, como la de Egipto, mientras que el resto de países del Golfo se oponen a ellas. Y 2014 ya había habido retiro de embajadores, o sea, había tensiones. Lo que sin embargo llama la atención aquí es, por un lado, cuando aprueba lo que han hecho países como Arabia Saudita frente a Qatar,
¿Sabrá Trump que su país tiene su principal base aérea, base militar aérea, en el Medio Oriente, en Qatar, que hay unos 11.000 soldados estadounidenses, o bueno, personal estadounidense en Qatar, más de 100 aviones, y que Qatar paga parte del mantenimiento de esa base? Sabrá que los servicios de inteligencia estadounidenses, a quienes culpan en mayor medida de financiar grupos yihadistas a nivel global, no es a ciudadanos cataríes, sino a ciudadanos saudíes, país que inició la crisis, parece no saber nada de eso cuando emite un tuit como este. La verdad llama la atención. Y en cuanto a Egipto, quejándose de que Qatar no reconoce a la Hermandad Musulmana como organización terrorista, la dictadura de Hosni Mubarak la consideraba un partido legal y le permitía presentarse a elecciones parlamentarias. Y cuando hubo elecciones democráticas tras el derrocamiento de esa dictadura, ganó las elecciones legítimamente. Entonces, ¿en qué momento descubrieron que era una organización terrorista? Pues eso es francamente discutible, ¿no? Y según esta información de CNN, en Qatar, las autoridades de Qatar han pedido ayuda al FBI para que determine cómo se dio este hackeo a la agencia oficial de noticias del Reino de Qatar. Y pese a la exhortación del defensor del pueblo de Venezuela contra el uso de escopetas de perdigones, en las protestas de hoy se registraron más heridos por estas armas. Hoy se anunció también la detención de militares por sospechas de rebelión. La oposición continúa con sus plantones en algunas arterias de Caracas para rechazar la convocatoria de la constituyente. Este martes, estudiantes de la Universidad Metropolitana de Caracas se enfrentaron a la Guardia Nacional. Unas 20 personas resultaron heridas, 4 por impacto de perdigones y el resto afectados por las bombas lacrimógenas. Mientras tanto, salieron a la luz nuevos videos que respaldan la denuncia de manifestantes que habrían sido asaltados por individuos con el uniforme de la policía. Ante las recientes denuncias de que efectivos de la GNB estarían cometiendo abusos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, los instó a no cometer atrocidades y a comportarse respecto a sus principios. No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. En ese contexto, la agencia Reuters tuvo acceso a documentación que revelaría la detención de al menos 14 militares bajo sospecha de rebelión y traición a comienzos de abril, apenas iniciaron las protestas antigubernamentales. La información surge en medio de la controversia sobre la supuesta purga al interior de las Fuerzas Armadas. Esto ocurre luego que se conociera del caso de 3 tenientes que expresaron su descontento con el régimen y pidieron asilo en Colombia. Por su parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sesionó hoy esperando la asistencia del ministro del Interior, Néstor Reverol, a fin de que responda por los casos de represión en los últimos 2 meses. Sin embargo, el funcionario nunca llegó. Hasta esta fecha van lamentablemente 63 fallecidos, que no son una estadística solamente, son jóvenes de este país cuya sangre se ha derramado en el asfalto de las calles de Venezuela y que su único pecado ha sido luchar por la libertad. Libertad que se niega tanto a Maduro como a sus esbirros, y en este caso el principal esbirro es Néstor Reverol. Ante la ausencia, el Parlamento programó para el jueves una sesión especial en la que se votará por la moción de censura contra el ministro. Por otra parte, para este miércoles la oposición tiene programada una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral en Caracas. La gran movilización responde a la determinación de la fecha de elecciones para la Asamblea Constituyente, que se realizará el 30 de julio. Bueno, esta era una denuncia que ya había hecho Enrique Capriles, ¿no? El líder opositor de militares encarcelados por expresar su desacuerdo con las acciones que estaba tomando el gobierno de Nicolás Maduro, que además no es militar, como lo era sí, Chávez. Exacto, y entre los detenidos no hay, según las informaciones de Reuters, ningún general. Y esto es relevante porque
pues los chavistas conocen los antecedentes. Cuando Hugo Chávez intenta dar un golpe de Estado, era comandante, no era general. Cuando hay el golpe contra Chávez, el 2002, hay generales involucrados, pero el contragolpe que lo restituye en el gobierno es una acción fundamentalmente de mandos medios. O sea, los chavistas saben que los mandos medios tienen capacidad de dar un golpe de Estado, primero porque tienen mando de tropa, pero en segundo lugar porque a diferencia muchas veces de del alto mando, ellos suelen estar acuartelados con los soldados, entonces tienen una relación más cercana. Por eso no deja de tener sentido que sean mandos medios, sobre todo teniendo en cuenta que el alto mando es quien todo parece indicar es más leal al gobierno, no por necesariamente afinidad ideológica, sino porque es el grupo dentro de las Fuerzas Armadas quien más beneficios recibe de la relación con el régimen. El embajador de Estados Unidos ante la ONU solicitó que el gobierno de Venezuela abandone el Consejo de Derechos Humanos de este organismo debido a los problemas del gobierno de Maduro para abordar los casos de violaciones a dichos derechos. Desde Ginebra, en un discurso ante los 47 miembros del Consejo, Nikki Haley lamentó que ese organismo no haya examinado ninguna resolución sobre Venezuela que hubiera podido evitar el rápido deterioro de la situación. Al respecto, la embajadora adelantó que Washington evalúa cuidadosamente su permanencia en el Consejo. Trágicamente, el esfuerzo del régimen de Maduro para silenciar a sus críticos llega hasta aquí, a Ginebra, y al Consejo de Derechos Humanos. Aquí en la organización prominente de derechos humanos del mundo, Venezuela es un miembro de buena reputación y usa esa membresía para bloquear cualquier discusión significativa de sus violaciones de derechos humanos. Y a través de Telesur tenemos la respuesta del gobierno venezolano a través de su embajador en Naciones Unidas. No tenemos el video. No, bueno, dice que más bien Estados Unidos tiene que pedir perdón al mundo por las atrocidades que cometieron a lo largo de la historia. Bueno, en todo caso tienen que pedir perdón los dos. Pero en todo caso, bueno, sí, uno, dos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas están Egipto, Ruanda, Arabia Saudita, Cuba y también está Venezuela. Pero si a mí me pidieran singularizar uno de esos países por su récord en materia de derechos humanos, Venezuela no sería el primero que me vendría a la mente. Es un régimen que viola derechos humanos, pero han muerto poco más de 60 personas en poco más de 60 días de manifestaciones. En Egipto, según Human Rights Watch, en un solo día la dictadura egipcia mató más de 800 personas en manifestaciones públicas. Y Ruanda tiene un presidente, el mismo dictador hace 40 años, Arabia Saudita realiza decapitaciones públicas. Que se haya preocupado de singularizar a Venezuela en ese contexto es francamente discutible y ese consejo es claramente problemático porque está compuesto por los propios infractores. El gobierno ecuatoriano aseguró que la construcción del muro al lado del canal internacional de Zarumilla en la frontera con el Perú se ajusta al acuerdo de paz suscrito con nuestro país en 1998. Esto al señalar que se respeta el espacio de 10 metros libres en la margen derecha del canal para el tránsito de personas en respuesta al pedido de la Cancillería peruana de paralizar la obra al considerar que vulnera la integración binacional. Hoy se registró una nueva protesta de los comerciantes locales en rechazo a la infraestructura. Todo lo que se tiene en Ecuador. La Asamblea Nacional del Ecuador plantea un juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Poli, tras ser involucrado en presuntos sobornos por el caso Odebrecht. Esto luego que una oficina de su propiedad fue allanada por la policía. A esta propuesta se suma la iniciativa de la oposición que busca someter al impeachment al vicepresidente del país, Jorge Glass, luego que su tío fue detenido por la policía, también implicado en supuestas coimas con la constructora brasileña. Una pausa y al volver. La batalla para liberar a Mosul del Estado Islámico ya está en su etapa final.
sobre el tema que mencionamos antes de la pausa, la construcción de un muro en nuestra frontera, por parte del Ecuador en la frontera con nuestro país. Este es el tuit del expresidente Rafael Correa. Es increíble cómo la mala prensa puede hacer una tempestad en un vaso de agua. Nosotros no construimos muros, construimos parques, pero pone la foto del muro. Yo no veo el verde ahí, ¿eh? No, se ve mucho cemento Sí. para hacer un parque. Llama la atención. En todo caso, mala prensa, mala cuando habla bien de ti, buena cuando no, cuando Bueno, habla y mal de ti. parte del muro no está a 10 metros de la orilla, o sea, no cumple con ese requisito. Ya está como Trump con las noticias falsas cuando no le conviene, ¿no? Bueno, Fake news. seguro ha tenido una relación mala con la prensa Rafael Correa, ¿no? Ujú. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusó hoy al Estado Islámico de matar a 163 civiles que intentaban huir de la ciudad iraquí de Mosul. Irak está a un paso de recuperar completamente a la ciudad de Mosul a pocas semanas de que se cumplan 3 años de la declaración del califato en la mezquita de dicha ciudad. En esta área aún quedan miles de civiles que podrían ser afectados por el fuego cruzado, por lo que en esta última etapa las fuerzas han dejado el armamento pesado y están recorriendo la ciudad a pie. Nuestro avance ha sido frenado por los civiles que huyen hacia las fuerzas iraquíes. Somos una división blindada de tanques y otros vehículos, pero aquí somos más una tropa de infantería para mantener la seguridad de civiles que son nuestra familia. Desde Bagdad, portavoces de la oficina del primer ministro Haider al-Abadi aseguraron que la liberación ya se acerca al final, luego de 6 meses de intensos combates. Esta batalla en la que los militares iraquíes no han escatimado esfuerzos ha entrado en su fase final y menos del 10% de la orilla occidental de Mosul espera ser recapturado. De hecho, podemos declarar la victoria de la liberación muy pronto. De acuerdo con el gobierno iraquí, el ejército provee rescate humanitario profesional y además de proteger a los civiles, los escoltas zonas seguras de refugio. Bueno, cuando finalmente caiga Mosul, ¿qué va a significar en la lucha contra el ISIS? Sí, solo una corrección. El país que tiene un dictador hace 40 años no es Ruanda, es Zimbabue, me equivoqué. Es Robert Mugabe, que en realidad gobierna desde la década del 70, 79 específicamente, pero que formalmente es jefe de Estado y de gobierno desde 1987. En el caso de Mosul, Mosul es la ciudad más grande que jamás haya conquistado un grupo terrorista yihadista, no solo el Estado Islámico, de hecho sea de paso. Y claro, era importante porque, como el nombre lo indica, ellos pretendían ser un Estado. Y un Estado controla territorio y controla ciudades. Perdiendo Mosul, y ya se inició hoy día la ofensiva sobre Raqqa, la capital formal del Estado Islámico, pues cualquier pretensión de considerarse un Estado desaparece porque su control territorial empieza a evaporarse. Y continuamos con información. Las fuerzas democráticas sirias ingresaron este lunes a la ciudad de Raqqa, lo que estaba comentando Farid, el principal bastión del Estado Islámico en Siria, o la capital del Estado Islámico, ¿no? En una rueda de prensa, el portavoz de estas fuerzas señalaron que están empezando la gran batalla para liberar a la capital del terrorismo. Las fuerzas democráticas sirias son una alianza árabe kurda que es apoyada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Hoy anunciamos el inicio de la principal batalla para liberar a la ciudad de Raqqa, la llamada capital del terrorismo y los terroristas. Ahora, la caída del territorio controlado por el llamado califato del ISIS, en un comienzo estábamos discutiendo antes si esto iba a significar que iban a intensificarse los atentados fuera de esta zona, por ejemplo en Europa, o que podía significar más bien la debilidad del ISIS en esa zona. Pero puede caer el ISIS y más bien estos atentados, estos terroristas ya cobrar una vida, una fuerza propia, como hemos visto en este caso de Inglaterra, ¿no? Ya existía un movimiento ahí. Claro, el tema es que se calcula que ha habido decenas de miles de personas que confluyeron a Irak, pero sobre todo Siria, a pelear del lado del Estado Islámico, que no son ni sirios ni iraquíes. Muchos de ellos provenían de Europa. El temor siempre fue que tarde o temprano parte de ellos quisiera volver. Ahora, la mitad, cuando menos, habría perecido en estos combates. O sea, la mitad de los que fueron a pelear por el Estado Islámico, si no más, por lo menos la mitad es el cálculo, han muerto combatiendo. A su vez hay un flujo de gente que se ha entregado, sobre todo a las autoridades turcas, diciendo que no quieren seguir siendo parte del Estado Islámico. O sea, y buena parte de ellos son europeos.
Otros lograron regresar subrepticiamente y se han alejado del movimiento. Entonces, la buena noticia dentro de un panorama de pronóstico reservado es que buena parte de ellos no va a volver a sus países con la intención de perpetrar atentados, pero al menos parte sí. Y eso en principio sería lo que vimos en el caso del atacante de Manchester, sí, que había llegado a viajar a Libia. A Libia, y aparentemente había tenido entrenamiento para armar una bomba, que todo parece indicar que él armó por su cuenta en ese caso, en ese atentado. Un día después de que la República Checa anunció su rechazo a acoger refugiados, la Comisión Europea anunció que sancionará a los países que se nieguen a cumplir el sistema de cuotas de refugiados de la Unión Europea. Antes, Polonia, Hungría y Eslovaquia ya habían expresado su desacuerdo. Bruselas sancionará a los países que rechacen acoger a los refugiados procedentes de Italia y Grecia. Así lo ha confirmado este martes el comisario europeo de Inmigración, un día después de que la República Checa decidiese abandonar el sistema de cuotas. Comunicaremos en breve los procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han reubicado a nadie en absoluto o no han prometido ningún lugar durante casi un año, desde que todos decidimos hacerlo juntos. El gobierno checo, que desde 2015 se había mantenido reacio a participar en el sistema proporcional de cuotas, dijo este lunes que no acogerá a ningún refugiado más, entre otras razones por motivos de seguridad. Quisiera informar al público que a propuesta del Ministerio del Interior, el gobierno suspenderá el programa de reasentamiento en la República Checa debido al deterioro en la seguridad y al mal funcionamiento de todo el sistema en general. El gobierno también pide al ministro del Interior que ponga fin a todas las actividades en dichas áreas. Esto significa que la República Checa ya no acogerá más a los solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia. Hasta ahora solo se ha reubicado a poco más de 18.000 refugiados de los 160.000 a los que aspiraba la Comisión Europea. Bueno, este es un tema que hemos tratado, ¿no?, muy seguido por esta crisis de los refugiados en Europa. No se ven ya estas escenas, ¿no?, de las personas tratando de llegar a Europa. El tema ahora es cómo se reubican. Sí, bueno, sigue muriendo gente en el Mediterráneo, pero sí, no están llegando en las magnitudes en las que llegaban antes a las costas europeas, sobre todo islas al sur de Italia. El tema es que, claro, algunos en la Unión Europea quieren ser europeos para lo bueno, pero no para las responsabilidades. O sea, quieren libre acceso al mercado de trabajo y mercados de bienes y servicios de otros países, quieren recibir subsidios de la Unión Europea, pero no quieren aceptar acuerdos que se tomaron de acuerdo a las reglas de la Unión y que los obligan a cuotas mínimas, además de refugiados. En algunos casos, la prueba de que hay un elemento de islamofobia aquí, que no es un mero problema de refugiados, o sea, no por el mero hecho de ser refugiados, sino que además por el ser de religión musulmana son discriminados, es que alguno de estos países dijo los recibo si son cristianos, pero la gran mayoría de los refugiados son musulmanes. Y ahí está también el debate del veto migratorio, el veto al Islam del lado de Estados Unidos y Donald Trump. Medios de Israel informaron que un comité de planificación local aprobó este martes los planos para el nuevo primer asentamiento judío en Cisjordania en 2 décadas, así como la construcción de 1.800 colonias en territorio ocupado. De acuerdo con Peace Now, un grupo israelí anti-asentamientos que monitorea esta actividad en Cisjordania, la expansión de los asentamientos será un enorme obstáculo para una potencial solución de 2 estados. Peace Now no ha podido confirmar los reportes de la prensa israelí. Esta nueva aprobación viene por una decisión del gobierno en marzo de construir el asentamiento Amichai para albergar a 300 colonos desalojados del asentamiento de Amona. Bueno, si esto se confirma, definitivamente no va a ayudar a un acuerdo entre las dos naciones. Dicho de paso, ayer dábamos la noticia del 50 aniversario del inicio de la Guerra de los 6 días. Producto de esa guerra se han producido situaciones que bajo el derecho internacional son todas ilegales. La construcción de asentamientos, lo dice resoluciones del Consejo de Seguridad, son ilegales y un obstáculo para la paz. La ocupación, que también es ilegal, lo dice incluso la Corte Internacional de Justicia,
pero bueno, el gobierno israelí lo celebra como un gran logro. Una pausa y al volver. El Día del Niño se celebra en Corea del Norte con bailes y juegos de guerra. Además, George Clooney, papá de gemelos. HomePod. Este es el nuevo producto que lanzó Apple en California. Se llama HomePod y según el vicepresidente de marketing de la empresa revolucionará la forma de escuchar música en las casas, así como lo hizo el iPod entre los dispositivos portables de música. Los HomePod podrán dar al usuario recordatorios y alarmas, pero también orientación sobre el clima, tráfico, noticias y deportes. Con este nuevo llamado Gadget, el usuario adicionalmente podrá controlar sus dispositivos HomeKit, como prender y apagar las luces inteligentes de su casa. La empresa anunció que su bocina inteligente tendrá una gran calidad de sonido y la opción de conversar con su inteligencia artificial Siri, además que aprenderá los gustos musicales de su usuario del gran catálogo de su servicio Apple Music. Los HomePod serán competencia directa de los dispositivos similares lanzados por Amazon y Google. Corea del Norte celebró hoy el Día de los Niños, una jornada que pretende inculcar la lealtad entre los más pequeños mientras lanzan granadas de mano de juguete o manejan imitaciones de fusiles AK-47. Corea del Norte celebró el martes el Día de los Niños y lo hizo con todo tipo de juegos, entre ellos los de guerra. Distintas actividades simulaban situaciones bélicas, como lanzar granadas de mano de juguete o manejar imitaciones de fusiles AK-47. Tiré la granada de mano pensando que iba a derribar a todos los enemigos que tratan de infiltrarse en nuestro país. Todos los niños norcoreanos son automáticamente miembros de la Unión de Niños de Corea. El aniversario de su fundación es cada año un día festivo que pretende fomentar la lealtad a las autoridades desde temprana edad. Organizamos este evento para inculcar a los niños el espíritu de defensa de nuestro país para cuando crezcan y prepararlos física y mentalmente para derrotar a todos los enemigos y mantener vivo el liderazgo revolucionario de nuestro respetado mariscal. Al final de los concursos, los niños bailan canciones como No tenemos nada que envidiar en el mundo o loas al actual líder del país. Quiero defender al respetado líder supremo Kim Jong-un con poder militar. Corea del Norte está técnicamente en conflicto tras la Guerra de Corea en los años 50, que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. El país se considera en riesgo de invasión por parte de Estados Unidos y justifica así su programa de armas nucleares. George Clooney y su esposa, la abogada defensora de derechos humanos Amal, son papás de gemelos. Este martes nacieron los niños, según informó la gente de la estrella de Hollywood y la abogada. Los bebés, una niña y un niño, se llaman Ella y Alexander. Ambos, así como su madre, están sanos y felices, mientras que, según dijo su agente, George está sedado y debería recuperarse en pocos días. Señaló en son de broma el comunicado que fue difundido por el agente. La estrella de cine de 56 años y la abogada de 39 se casaron en el 2014 y son una de las parejas más llamativas de Hollywood. El dueño de la colección más grande de Star Wars en el mundo denunció el robo de más de 100 objetos con un valor acumulado de unos $200.000. El ladrón era un amigo suyo, también coleccionista, que pidió perdón por ese robo. Un robo de categoría intergaláctica. El dueño de la colección más grande de Star Wars en el mundo denunció el lunes que un amigo suyo le robó entre 120 y 130 objetos con un valor acumulado de unos $200.000.
El atraco ocurrió durante varios meses entre 2015 y 2016, según dijo Steve Sansweet, director del rancho Obi-Wan, un museo en San Francisco, California, que con más de 400,000 piezas tiene el récord Guinness de la mayor colección que existe de la Guerra de las Galaxias. Sansweet señaló como el ladrón a su amigo Carl Cunningham, otro coleccionista quien además vendió algunas de las piezas robadas. Las autoridades locales confirmaron que Cunningham fue acusado en marzo del delito, pero salió bajo fianza. Sansweet declaró que desde hace años conoce a Cunningham, quien en ocasiones iba a su museo y voluntariamente limpiaba algunas de las piezas. El dueño de la colección dijo que su amigo le ha mandado mensajes de texto en los que admite el delito, pide perdón y asegura que está en terapia. Y más información sobre Brasil. Comentábamos al comienzo del programa que se está llevando a cabo el juicio a la fórmula presidencial que llevó a Dilma Rousseff a la presidencia y acompañada de su entonces candidato a la vicepresidencia, Michel Temer, actual presidente. Bueno, la información que está saliendo, porque además ese es un proceso, el otro proceso es penal, ¿no? Que es por esta grabación de un empresario importante, productor de carne, una de las fortunas más grandes de Brasil. Bueno, una de las informaciones que está saliendo hoy es que Temer y su mujer viajaron en el avión particular de Joesley Batista, es uno de los dueños de esta empresa y que aparece en la revista Forbes como uno de los millonarios más grandes del Brasil. Eso es esa es la información que está saliendo y que, bueno, es pertinente más bien para el juicio que tiene que ver con el caso penal de una supuesta aceptación de sobornos del lado del porque él alegaba que apenas conocía a este empresario. Bueno, lo conocía lo suficiente como para viajar en su avión. Tenía una relación protocolar, como dicen acá también algunos presidentes o expresidentes, con ese empresario. No, ya no es pausa, ahora sí nos despedimos. Gracias, Farid, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.